La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático George Simon Ohm, quien fue conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia. La ley de Ohm fue un importante aporte para descubrir cómo funciona la electricidad. Es una relación sencilla entre las tres variables que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Rápidamente repasaremos qué es cada una de estas variables de las que les hablo. El voltaje también se le conoce como diferencia de potencial. Es la fuerza que mueve a los electrones. A mayor voltaje podremos ver mayor intensidad. Su unidad de medida es el voltio y se representa con un V. La intensidad también se le conoce como corriente. Es el flujo de energía eléctrica, es decir, la velocidad con que circula la energía eléctrica y se mide en amperios. La resistencia es la oposición al paso de la energía eléctrica, limita el voltaje y la corriente. Un ejemplo más sencillo para explicarles estas tres variables es el siguiente. La batería o el voltaje en un circuito es como una bomba que constantemente sube agua. Los tubos son los cables y la corriente es la cantidad de agua que fluye por los tubos durante un tiempo determinado. Si nada limita la cantidad de agua que se mueve por los tubos, esta cantidad sería demasiado grande. Hay algo para limitar el flujo del agua llamado llave de paso. En la electricidad existe algo similar. El limitante de la cantidad de flujo que pasa por un determinado conductor de electricidad se le llama resistencia eléctrica. Como podemos ver, las tres variables tienen una relación, y por eso Ohm creó una fórmula que describe de una manera muy simple cómo se relacionan el circuito eléctrico. La fórmula es la siguiente. La R representa la resistencia, la V al voltaje y la I a la intensidad. Una forma de aprenderse estas fórmulas es mediante el clásico triángulo que utilicemos para otras fórmulas, que quedaría de la siguiente manera. Y un método muy fácil para aprenderse ese triángulo es con la oración Viva Isabel la Reina, y así armaría su triángulo muy fácil. Esta ley afirma que la intensidad de corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia potencial y paralelamente inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, lo voy a mostrar de una manera más sencilla. Esto que pueden ver aquí es un simulador. Como pueden ver, cuando aumenta el voltaje, aumenta la intensidad, y si se baja el voltaje, también baja la intensidad, es decir, son directamente proporcionales. Cuando aumenta la resistencia, la intensidad disminuye, y cuando se baja la resistencia, la intensidad aumenta, es decir, son inversamente proporcionales. Bien, para continuar con lo anteriormente dicho, es de decir que en la ley de Ohm intervienen varios factores. Uno de los más importantes, o en el campo donde puede intervenir, es en el circuito eléctrico. Se define como un circuito eléctrico a un conjunto de dispositivos o de medios por los cuales puede circular corrientes eléctricas, las cuales permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de poder transformarla en diferentes tipos de energía ya conocidas, como es la energía calorífica, que se puede llegar a ver en una estufa, la energía lumínica, que se puede llegar a ver en un foco o una bombilla, o la energía mecánica, que normalmente se puede llegar a ver en algún motor. Con lo anteriormente dicho, los circuitos eléctricos están presentes en cualquier instalación que haga uso de la energía eléctrica. Por ello, son indispensables para el funcionamiento de diversos artefactos y maquinaria, como los anteriormente dichos. Algo importante que hay que decir es que un circuito eléctrico no solo es un objeto el cual puede realizar varias acciones simultáneamente de manera independiente, sino que poseen dentro de ellos varios componentes los cuales los conforman. Algunos pueden ser el generador, el conductor, el interruptor y el nodo. Por ende, y con lo anteriormente dicho, se puede deducir que existen varios estilos de circuitos, los cuales son el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto, mencionando solo algunos ejemplos. Sin embargo, se hablará de ellos más adelante. Y ese más adelante es aquí. Como mencionaron mis estimados, existen varios tipos de circuitos, en especial estos 4 que desglosaré para una mejor comprensión. Están los circuitos en serie, en paralelo, mixto y obviamente circuitos con resistores. Comenzaré con estos últimos. Para empezar, ¿qué se le denomina resistor? El resistor es un componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre 2 puntos del circuito, como en las planchas, calentadores, etc., que se empiezan con resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Su tipo es de termoeléctrico pasivo,
y su principio de funcionamiento, como lo mencioné antes, es el efecto Joule. Continúo con el circuito en serie. Este circuito es una configuración de conexión en la que los bordes o terminales de los dispositivos, como generadores, resistencias, condensadores, inductores, interruptores, entre otros, se conectan entre sí, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal del siguiente. Por otro lado, un circuito paralelo es una conexión de dispositivos en la que los bordes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. Los circuitos en serie y paralelo pueden ser casi similares, pero realmente no lo son y tienen sus diferencias. El circuito en serie tiene a todos los componentes conectados de extremo a extremo, formando una sola ruta para el flujo de corriente. Mientras que en el circuito paralelo todos los componentes están conectados entre sí, formando exactamente dos conjuntos de nodos eléctricamente comunes. Y por último, el circuito mixto es aquel en el que se conectan conexiones entre series y paralelos, es decir, es una fusión entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Este documental fue hecho sin fines de lucro. Cualquier similitud con clasificar a OMS, hacer a Edwin Menandante y utilizar referencias de la cultura popular es pura coincidencia. No debieron de ver el video si sufren de miedo a las dimensiones alternativas, a los sonidos de cosas eléctricas, a la superciencia y miedo a la nostalgia de los 90. Incapacidad de olvidar a Alex para escoger un restaurante cuando alguien pregunta qué quieren de comer, para recordar dónde estacionar en el auto o de estómago delicado. Para más información sobre la ley de OMS, circuitos eléctricos, el por qué la fórmula se recuerda, recordar a la reina Isabel, visita tu biblioteca local o pregúntale a tu abuela. No sé si tenéis experiencia en la ley de OMS, pero es alguien a quien le gustaría que llames. Cualquier exhibición, distribución o divulgación no autorizada deriva de sentimientos de mucha pena. ¿Y por qué quieres que sintamos pena? Si siempre hablamos bien de ti, incluso dijimos que tu corte de nuevo te quedaba genial aunque ese largo se te veía raro. Las imágenes de estos documentales son canónicos, a menos de que no les gustaran y en este caso fue todo un sueño. Gracias.